En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 8 de abril de 2026. Alto al fuego, endeble alto al fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán. También ya empiezan las acusaciones de estar rompiendo ese alto al fuego por parte de Emiratos Árabes, Kuwait, Irán y la cuestión del estrecho de Hormuz, que todavía no está clara. Ahora conectaremos con David Alandetti y con Alberto Garín, que nos van a explicar a la perfección qué está ocurriendo exactamente. Pero antes de eso, recordarles el evento del próximo jueves 16 de abril, el programa en directo con público. Ahí está Miguel Rovira, Chapu Apaolaza, Javier Martínez Fresneda y nuestro queridísimo Rubén Arranz, que empezaremos a las 6:30 y a las 8 grabaremos el programa. A las 6:30 empezaremos pues tomando con los que quieran venir, pues estar ahí comentándola, que hay mucho que comentar, demasiado. Y a las 8 empezaremos a grabar el programa. Ya saben que los socios hasta hoy tenían la prioridad para hacerse con las entradas, pero desde hoy ya está disponible la venta a todo el mundo. Así que dejamos el enlace tanto en la descripción como en el comentario fijado. Los que nos estén escuchando a través de iVoox también lo pueden encontrar ahí, hasta que se agoten las entradas. Vamos a ir ya sin mayor dilación para comentar qué es lo que está pasando exactamente, porque hay muchísima confusión, un alto al fuego que llegaba a última hora, cuando Trump había prometido pues, desatar la ira contra Irán, pues de momento, ya digo, un alto al fuego muy endeble de al menos 2 semanas. Vamos a conectar ya con nuestro querido David Alandete, que está en Estados Unidos, al que ya saludamos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues hombre, más tranquilo que tú seguro, que has tenido mucho trabajo estos últimos días y en especial estas últimas horas. Cuéntanos, porque muchos dicen que esto es una tregua, pero que muy frágil. Un alto al fuego, mejor dicho. Bueno, sí, es una tregua bidireccional y bueno, es frágil en tanto en cuanto el presidente ha vuelto al status quo que había antes. Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz, eso es un hecho, y Trump ha llegado incluso a hacer unas amenazas muy, muy, muy fuertes, como la de la destrucción de toda una civilización, para luego conseguir esta tenue renuncia a las hostilidades en las dos partes. Está claro que hemos visto a Trump en estado puro en estos últimos días. La amenaza que hizo el martes a las 8 de la mañana, 12 horas antes de que acabara el plazo que él mismo se había dado, es una amenaza muy Trump, en el sentido de que dijo que iba a erradicar a Irán de la faz de la tierra para luego que Irán dijera, bueno, vamos a negociar. Dijo, encantado de hacerlo, ¿no? Y ahí ya se renuncia a esas amenazas tan gruesas, ¿no? Pero lo cierto es que Irán sigue teniendo capacidad de respuesta. La prueba la tenemos en que abatió un F-15 el viernes pasado. Sigue teniendo el control del estrecho de Hormuz y sigue gobernando por una teocracia que lleva un ayatolá. Es decir, las cosas han cambiado, la verdad, que poco, Jano. Sí, bueno, Trump lo que está trasladando es que Irán ha aceptado deshacerse de su programa nuclear, pero esto lo ha dicho él. Eso falta que lo confirmen desde Teherán. Él ha dicho que se ha iniciado una negociación en base a unos puntos y uno de ellos es la retirada del enriquecimiento de uranio. Esto falta por verse. Además, Trump, en este conflicto que él mismo inició el 28 de febrero, se ha caracterizado por hacer una serie de planteamientos y pronunciamientos que han resultado no ser del todo ciertos. Cuando dijo que Estados Unidos tenía todo el control del espacio aéreo iraní, después Irán abatió un F-15. Cuando dijo que Estados Unidos estaba a punto de tomar el control del estrecho de Hormuz y que no sería tan difícil, pero no se ha conseguido eso, ¿no? Entonces sí que es cierto que ha habido una desconexión entre lo que se ha venido diciendo desde aquí, lo dijo el presidente el lunes aquí, justo en este punto, en la sala de prensa de la Casa Blanca. He estado esta mañana en el Pentágono, en el parte de guerra que ha dado el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, y bueno, también se ha pintado la resolución del conflicto como un gran triunfo de Estados Unidos. Es muy Trump, ¿no? Esto de intentar también controlar lo que hoy se llama la narrativa, ¿no? Pero la realidad es mucho más tozuda. Y yo creo que esta es una guerra que a Trump no le ha salido como él quería y que ha permitido
a Irán mantener una cara de resistencia bastante... A mí me resulta muy llamativo que Trump repita a cada paso esto de que ha habido cambio de régimen, aunque él no lo buscaba y demás, cuando en realidad al final sigue siendo líder supremo un Jamenei, en este caso el hijo del ayatolá anterior. Mm. Sí, no sabemos en qué estado de salud se encuentra, sí que es cierto que dices, bueno, pues ha descabezado al régimen. Vale, sí, es verdad. Esto, la foto esta que tanto se ha visto, ¿no? Pues digamos, los cabecillas del régimen, todos eliminados, pero en el fondo el régimen pues permanece. También es cierto que también han conseguido acabar con numerosas cuestiones, pero no era el objetivo, o no lo sé, David, cuál era el objetivo, porque en realidad esta es una pregunta que nos hacemos aquí, y supongo que no sé si en Estados Unidos también, pero esto, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿para qué? Esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de Trump? Él te diría que el desmantelamiento total del sistema de enriquecimiento de uranio. Pero lo cierto es que si ese es el objetivo, él dijo que ya lo consiguió con los ataques del año pasado. Si los ataques del año pasado destruyeron, como él proclamó, el sistema nuclear, ¿por qué volver a atacar para lo mismo? ¿Y por qué ahora, en los términos de resolución de este conflicto, él dice que va a conseguir, con el apoyo del ejército de Estados Unidos, la desnuclearización de Irán? Si es que esto ya se había conseguido el año pasado, ¿no? Él ahora dice que ha conseguido el cambio de régimen. Dijo que ese nunca era su objetivo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Creo que es muy interesante ver lo que se ha publicado estos días aquí en Estados Unidos, Jano, sobre todo por parte del New York Times, en que se viene a decir que vino Netanyahu el día 11 de febrero, se reunió con Trump en la sala de crisis aquí en el sótano de la Casa Blanca, y Netanyahu le hizo un PowerPoint a Trump en el que le mostró lo fácil que sería descabezar el régimen iraní, conseguir un cambio, un relevo y tomar el control del petróleo de ese país, cosa que ha resultado ser muchísimo más difícil de lo que Netanyahu le vendió a Trump, si nos creemos esas revelaciones del Times. Sí, es verdad que también en esta guerra hemos escuchado de todo, ¿eh? O sea, informaciones de todo tipo, muy contradictorias en alguna ocasión. Ha habido mucha mentira también. Trump el otro día aquí se quejaba de que los medios pues hicieran su trabajo y revelaran que había un segundo piloto que estaba todavía dentro de Irán y que tenía que ser rescatado, incluso amenazado con cárcel a los periodistas que lo revelaron. Pero es la naturaleza de la guerra, hay mucha información, hay mucha desinformación, hay mucha información contradictoria. Se ha llegado a decir incluso que podría haber uso de bombas nucleares en Irán por parte de Estados Unidos, ¿no? Yo esto lo he escuchado, ¿no? Cosa que es completamente falsa, ¿no? Y Trump también es una persona que tiene una estrategia negociadora muy clara. Él siempre se presenta con máximos, hace amenazas muy gruesas para luego forzar a la parte contraria a negociar. Siempre es así, siempre es así. Con los aranceles llegó a amenazar a China con, no sé si recuerdo, un 300% por ahí. Y al final, pues bueno, se sientan y negocian. La Unión Europea lo mismo. En el tema de Groenlandia, quería invadir Groenlandia para al final conseguir una ampliación de la presencia de Estados Unidos dentro de su base en Pitufik, que es la que tienen allí. Y para acabar, David, te hablabas de lo que se está comentando en Estados Unidos. Todos están un poco recalcando la fragilidad de este alto al fuego. El propio J.D. Vance también ha dicho, bueno, vamos a ver esto en qué queda. Ya salen informaciones de, roto el alto al fuego, Irán atacando Kuwait. Kuwait dice que ha destruido no sé cuántos drones. Bueno, también se le acusa a Israel de hacer lo propio. Esto va a durar 2 semanas. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es la sensación que se tiene allí? Más allá de que esto no lo puede responder nadie más que el propio Trump. Claro, pero yo creo que lo que queda claro por lo que hemos visto al presidente y sus pronunciamientos es que él busca una salida. Y esa salida pasa por cantar victoria y asegurarse de que este alto fuego se mantiene y que Estados Unidos no tiene que permanecer en esta campaña. Y yo creo que Trump va a buscar por todos los medios que esto se prolongue. Pero seguro que él no quiere volver a iniciar una serie de bombardeos que luego indiquen que el régimen iraní tiene cualquier capacidad de resistencia. No se lo puede permitir porque está empezando a haber bastante insatisfacción entre sus bases y quienes le apoyan. Así que vamos a ver, yo creo, un esfuerzo desmedido por parte de Trump de llegar a un acuerdo y de conseguir que esto se convierta en un cese de hostilidades permanente.
Bueno, todo eso dependerá el estrecho de Hormuz, que tanto ha dado que hablar estos días, que de momento pues no sabemos cómo va a quedar. Y desde luego el estrecho de Hormuz ha sido la gran piedra en el zapato de Trump, porque al parecer en esa presentación, Jano, Netanyahu también le dijo que Irán quedaría tan debilitado de un ataque de Estados Unidos que le permitiría tomar el control del estrecho, y no fue así de ninguna manera. Se ha demostrado que tenía capacidad de seguir bloqueándolo, cosa bastante llamativa. Pues bueno, estaremos atentos a todo lo que publicas en X, que además, para el que no siga David en X, que lo haga ya, porque te haces unos vídeos muy molones ahora, paseando por ahí y contándolo todo en vivo y en directo. Aquí estaremos, sí, es que además aquí Trump se presta mucho a cualquier tipo de explicación, luego aparece él por aquí, nos atiende, habla desde cualquier sitio, bueno, ya sabes. Sí, Donald Trump, que hay que recordar tu libro, Objetivo Venganza, de Donald Trump. Claro, cuando uno lo lee y lo que ha pasado en esta guerra, muchos se llevaban las manos a la cabeza. ¿Está loco? No, loco no. O sea, es que lo explicas perfecto. Es verdad que el libro sale antes de que comenzase esta guerra, pero da igual, porque pero ya había el atacado procedimiento es el Irán mismo. por entonces, una vez ya, totalmente. Sí, sí. Pues nada, mil gracias, David. Estaremos atentos a todo lo que nos cuentas. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues esto nos cuenta David Alandet desde la Casa Blanca, en estas horas de incertidumbre, de salto al fuego, y la gran pregunta, ¿y ahora qué? Pues eso es lo que todavía nadie logra responder. Vamos a conectar ahora con nuestro querido Alberto Garín, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, pues más aliviados de lo que teníamos ayer, que no sabíamos que iba a ocurrir esta noche. No, y de hecho éramos, hay que confesar, bueno, tú no dijiste nada, fui yo. Yo dije, esto no creo que llegue a buen puerto, no tiene pinta, pues toma. Aunque ahora tampoco sabemos, hay muchísima incertidumbre a pesar de todo. Bueno, pues ayer lo que lanzábamos eran dos ideas. Una, esa propuesta de cese de las hostilidades que había planteado Pakistán y que curiosamente es la que se ha terminado por escuchar. Tal como decíamos ayer, todo indicaba que la proposición de Pakistán era un poco para evaluar cómo estaban los contendientes y parece que los contendientes eran favorables a, por el momento, un cese de hostilidades, un alto el fuego en el que no sabemos hacia dónde van a ir y sobre esto podemos reflexionar. Y la segunda idea de la que hablábamos ayer era la posibilidad real del ataque de Donald Trump y siempre desconociendo el futuro, yo comentaba que era muy difícil que ese ataque se produjera y en efecto así ha sido. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos con un alto el fuego que en las horas en las que lleva ya de desarrollo, desde que fue anunciado por el gobierno de Estados Unidos, se ha roto varias veces por todas las partes. O sea, Irán ha seguido lanzando proyectiles, los países árabes también han respondido a ese lanzamiento de proyectiles. Queda el agujero del Líbano porque Netanyahu dijo que en ese alto el fuego no se incluían las acciones militares en el Líbano y los israelíes siguen atacando en el Líbano. De modo que lo único que parece es que el ejército de Estados Unidos sí que no ha hecho nada en las últimas 12 horas. Y a su vez, los mercados han reaccionado positivamente al anuncio de ese alto el fuego, puesto que el precio del petróleo ha bajado de una forma importante hoy. Entonces, ¿ahora hacia dónde vamos? Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Podemos pararnos a pensar en los puntos que se han puesto sobre la mesa para cerrar ese alto el fuego en un auténtico tratado de paz. Porque esos puntos, claro, ¿qué es lo que se ha acordado exactamente? Porque Donald Trump ha anunciado, pero esto lo ha hecho él. De hecho, Irán renuncia a su carrera nuclear, pero Irán no ha dicho que haya renunciado a su carrera nuclear. Todo lo contrario. En realidad hay una propuesta por parte de Estados Unidos donde Irán renuncia a su carrera nuclear y una propuesta por parte de Irán donde le permiten que siga adelante con su carrera nuclear. Entonces, esos son los puntos de partida de estos dos que tienen que sentarse a negociar y a partir de ahí veremos en dónde se cierran las negociaciones. Obviamente, cuando uno comienza una negociación, comienza con una postura maximalista. Quiero obtener la mayor cantidad posible de cesiones por parte del contrario. Entonces, en esos 10 puntos contra 15 puntos que presentan el uno y el otro, no es que vayamos a encontrar un término medio en absoluto, sino que vamos a ver hasta dónde lo pueden empujar. Aquí hay una idea fundamental y es Israel tiene muy claro que el problema de Irán solo se puede solucionar
acabando con el régimen de los ayatolás. Lo que quiere decir que si en esta ocasión no ha sido la correcta, pues a lo mejor será dentro de 6 meses o dentro de 6 años. Pero mientras los ayatolás sigan gobernando Irán, Irán seguirá siendo una fuente de problemas para los israelíes. Y entonces estoy convencido de que los israelíes no van a desaprovechar esta ocasión. Enfrente tenemos a Estados Unidos, que con el gobierno de Donald Trump al menos se ha esforzado por reducir la capacidad destructiva del régimen de los ayatolás atacando a su programa nuclear. Pero en tanto en cuanto no entreguen todo ese uranio enriquecido, ese programa nuclear sigue en marcha. Entonces, cualquier fin de las hostilidades pasaría inevitablemente porque Irán demostrase de forma clara y evidente que ha puesto fin a ese programa nuclear. Claro, con los ataques que ha sufrido, la capacidad real, material que pueda tener Irán de concluir su programa nuclear hoy es muy limitada. Es mucho más limitada que lo tenía hace 3 semanas. Entonces, bueno, a lo mejor se pueden permitir el lujo de no volver a atacar a Irán durante unos cuantos meses porque le han dado una paliza tan notable que no va a ser mañana que va a estar en disposición para hacer ese programa nuclear. Pero mientras haya regímenes ayatolás, el problema va a persistir. Sí, y luego también está la parte, comentamos lo de Pakistán, lo contabas tú ayer, que esto en realidad era, digamos, a través de Arabia Saudí, que son países aliados, pero ahora también están los países del Golfo que dicen, oye, pero que ahora a mí esto no me lo dejes vivo, porque claro, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, aquí hay que ir país a país. Entonces, es posible que un país como Qatar, a la que le han pegado duro, o un país como Omán, que ha sido menos golpeado, puedan mirar para otro lado con cierta rapidez. Otra cosa es qué postura puede adoptar los Emiratos Árabes o Kuwait, que estos sí que se han encabronado un poco más con los iraníes. O Arabia Saudí. El caso de Arabia Saudí es el que está siendo en todo momento el más oscuro, muy propio de quien realmente lo gobierna, el príncipe heredero, y que decimos que posiblemente es el que ha lanzado la idea de que Pakistán se ponga en marcha. Ahora bien, a mí no me sorprendería, así como creo tener bastante claro que para los israelíes la necesidad de acabar con los ayatolás es evidente, con los árabes no lo tengo tan claro qué querrían hacer con Irán. Ya lo hemos comentado en algún parte previo, un Irán democratizado, un Irán con un desarrollo económico pleno, se convertiría en el peor rival que tendría Arabia Saudí en la región. Entonces, yo no sé hasta qué punto a los saudíes les apetece. O sea, para los saudíes la situación actual es ideal. Tienen un régimen de los ayatolás que es detestado por buena parte del mundo, le acaban de dar una buena paliza militar en el campo de batalla, le han debilitado muchísimo. Este es el punto idóneo en el que los saudíes querían tener a los iraníes. Y si el precio ha sido que les han dado 4 misilazos en 2 instalaciones, pues los saudíes dicen, barato me ha salido la jugada. O sea, que en ese sentido hay que pensar que, bueno, vamos a ver. Y luego hay un factor último, y es que parece que quien logró torcer el brazo final de quien haya dicho en Irán, y esto tenemos que pensar quién ha podido ser, sí a este alto el fuego, ha sido China. Parece que en el ultimísimo momento, cuando podía haber tenido un último descarrilamiento, China le dijo, oye, chaval, a mí me gusta tu petróleo, dame unos días para que vayan saliendo unos cuantos petroleros. Porque el hecho de que siga habiendo ataques desde Irán, sobre todo hacia los reinos árabes, hemos de recordar que el régimen ha sido descabezado y tenemos un montón de poderes autónomos, en muchos casos sin control entre ellos, y sobre todo de la Guardia Revolucionaria. Porque al final, los que están saliendo a dar declaraciones es, sobre todo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, en algún momento el presidente de la República también habla, pero luego vamos teniendo estos grupúsculos autónomos de la Guardia Revolucionaria aquí y allá, que cada cual debe tener su media docena de misiles, y ellos han dicho, pues yo voy a seguir disparando, yo no estoy en la sintonía de parar ahora que nos hemos puesto a disparar. Entonces, esa variable de la desestructuración que tenemos hoy en Irán es una cosa a contemplar, porque claro, vamos a seguir viendo esa violación del alto el fuego en los próximos días, sencillamente porque en Irán no hay una autoridad única, y hay mucha gente que sigue teniendo ganas de darle al gatillo. Por último, el estrecho de Hormuz, porque esta es otra. Se hablaba, también, esto claro, es lo que decía Estados Unidos, que Irán se comprometía a la reapertura del estrecho de Hormuz, pero estamos esperando todavía, no lo sabemos. O sea, el problema del estrecho de Hormuz es, uno,
nunca estuvo completamente cerrado. Hemos ido viendo pasar, claro, pasan muy poquitos barcos por el estrecho, barcos siempre con el permiso de los iraníes y demás. Dos, el cierre es un cierre, digamos, entre comillas, metafórico, porque al comienzo de este conflicto hace 3 semanas nos dijeron van a minar el estrecho de Hormuz y nadie. No hay minas. O sea, es normal que no haya minas porque el primer barco que se puede llevar la mina por delante es un petrolero iraní. Entonces, ¿qué van a poner minas? A la larga, aquí lo que hay es que se está jugando con el miedo de los empresarios del mar que no quieren que sus barcos puedan sufrir daños por parte de las lanchas rápidas de los iraníes. Entonces, el cierre se basa en el temor de que en el caso de que mi barco quiera cruzar el estrecho de Hormuz, pueda sufrir un ataque por parte de los iraníes. Entonces, en principio, con el acuerdo que se ha logrado hoy, los iraníes no llevarían a cabo esas acciones, que, de nuevo, han podido consistir en ataques con lanchas rápidas o en lanzamientos de misiles de corta distancia, porque claro, el estrecho de Hormuz es muy estrechito, y entonces no se han producido. Por tanto, ¿está abierto o está cerrado? Pues en tanto en cuanto los navieros no hagan cruzar sus barcos, tenemos siempre la duda, y si el naviero no hace cruzar su barco es porque considera que no tiene todas las garantías necesarias para que el barco cruce. Y esas garantías ya es una cuestión de que tú decidas si crees que puedes confiar o no en la palabra que viene de un régimen que, insisto, está descabezado, y por tanto el señor que te está firmando, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que te dice, cruce usted el estrecho, pues no hay problema, a lo mejor no tiene contacto con el guardia revolucionario que está puesto en la costa con lanzamisiles y le va a pegar un misilazo al barco. Entonces, claro, el estrecho de Hormuz sigue, entre comillas, cerrado por esa inseguridad que tienen los navieros de hasta qué punto puedo atreverme a cruzar por el estrecho. Pero es que es llamativo porque recordemos que el estrecho está compartido por 2 países. Al norte está Irán, al sur está el Sultanato de Omán. Una de las propuestas que hacía Donald Trump era que ambos podían cobrar por el cruce del estrecho. Y entonces, de esa manera, ese dinero poderse convertir en parte de los ingresos para la reconstrucción de este destruido Irán. El Sultanato de Omán ya ha comenzado por decir que ellos no cobrarían, con lo cual esa supuesta medida de reconstrucción de los iraníes, si hubiera un tránsito libre, si no hubiera amenaza de que destruyan el barco, claro, si la mitad norte te cobran y la mitad sur no te cobran, pues obviamente los barcos van a pasar por la mitad sur. Con lo cual, como vemos, las noticias que están corriendo en las últimas horas sobre el estrecho de Hormuz siguen siendo tan confusas como las que teníamos ayer o hace una semana. Sí, es así, ¿eh? La tónica general de la guerra es un poco así. O sea, es confusión. Las guerras funcionan de esa manera, sí. Sí, claro, sí. Y luego también, que es lo que has comentado tú en muchas ocasiones, pues que esto es un problema mucho más complejo, que involucra a otros países, pero luego a su vez, como decías tú, Arabia Saudí tampoco quiere una Irán económicamente fuerte, eso sí que sería un rival duro, ¿no? Mientras que ahora mismo ellos, también los Emiratos Árabes y la mayoría de los reinos del Golfo, pues están viviendo, o estaban, es verdad que con los ataques de Irán ha cambiado un poco el tema, pero están viviendo como un momento que no habían vivido nunca a lo largo de su historia. Entonces, pues esto también hay que tenerlo muy, muy presente. Pues nada, estaremos pendientes, Alberto, porque esto es un alto al fuego que hay que recordar, ya se acaba la guerra. No. Esto es un alto al fuego de 2 semanas para negociar a ver si se acaba o no la guerra. Y que tampoco sabemos si mañana lo van a respetar. Y una idea última, este alto al fuego no supone una derrota de Estados Unidos, porque a la larga Estados Unidos ha logrado debilitar de forma notable a un enemigo de uno de sus principales aliados en la zona, que es Israel. No significa que sea una victoria de Estados Unidos, ¿eh? No he dicho eso. Claro, no. No es una derrota de Estados Unidos. Exactamente. Y no es una victoria de Irán, porque a Irán le han destrozado el 90% de sus recursos militares y se han llevado por delante al 90% de su cúpula política. Entonces, claro, tampoco, no estoy diciendo que sea una derrota de Irán, estoy diciendo que no es una victoria de Irán. Porque, claro, como queremos poner titulares, queremos saber quién ha vencido y quién ha perdido, pues de momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no es una derrota de Estados Unidos y que no es una victoria de Irán. Luego el resto ya veremos qué va a ocurrir en los próximos días. Sí, que esto no es un partido de fútbol, es más complejo el asunto. Pues nada, querido maestro, a ver mañana cómo está el tema, porque ya has comentado también, empiezan ya esas acusaciones de romper ese alto al fuego y no sabemos lo que puede pasar, así que estaremos pendientes. Pues mañana más. Muchas gracias, fuerte abrazo. Hasta mañana. Pues esto nos cuenta Alberto Garín, David Alandete. Esta es la fotografía total de lo que está ocurriendo en este momento y que todo puede cambiar porque las guerras son así, ¿no? Esto no está diseñado de pues hoy pasa esto, mañana pasa aquello, pues no. Y cualquier cosa puede hacer que este endeble alto al fuego
salte por los aires. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos un día más a nuestro querido Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí viendo cómo el mundo está en vilo. Alto al fuego endeble. Sí, escuchando al maestro contando la situación, el parte de guerra. Y bueno, es lo que tú comentabas, ¿no? Son 2 semanas de parón, pero vamos, que yo creo que a esto le quedan bastantes capítulos. Pues sí, no sabemos lo que va a pasar. Y encima que es imprevisible. En una guerra nunca sabes por dónde puede salir el asunto. Entonces, pues bueno, veremos de cara a los próximos meses. Estaremos atentos. También estamos atentos a esta noticia. Claro, el tema de la guerra, pues al gobierno le ha venido bien. Sí, le viene bien. Sí, el lema del no a la guerra también. Sí, no nos hablen ustedes de corrupción, no nos hablen ustedes de nada, que es que mira lo que está pasando en Irán. Bueno, pues lo que conocemos hoy, la Guardia Civil, relación al accidente de Adamuz, es escalofriante. Que además, cada informe que va publicando la Guardia Civil es más grave. Conforme vamos conociendo más datos sobre ese accidente terrible, ahora mismo la Guardia Civil afirma que la rotura del carril de Adamuz se produjo 22 horas antes, casi un día entero, del accidente. Así lo aseguran los agentes en uno de esos últimos informes. Explican que las alertas, que podrían haber evitado la tragedia, no saltaron por un defecto en los sistemas de señalización. El sistema no estaba configurado, dicen, para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad. La constatación de la Guardia Civil se produce tras el análisis de los datos de tensión en los circuitos de la vía, que son señales eléctricas y cuya información se genera por el sistema de señalización ferroviaria y es fundamental para la seguridad. Se produjo un descenso de tensión que no se recuperó hasta el momento del accidente. Dicen que habrá que dilucidar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta por estas caídas de tensión, sobre todo por la gravedad de las consecuencias que ya quedaron constatadas. Vamos a recordar lo que dijo en su momento el ministro de Transportes, Óscar Puente, al poco de ocurrir este accidente. Vamos a escucharle. Si es que al final es la rotura del carril, se ha producido en los minutos, horas previos al descarrilamiento del tren y, por tanto, no han avisado, no han dado la cara, no se han podido detectar. Es increíble. Un día antes, Jano. Un día antes, 22 horas. Y Óscar Puente sigue en su puesto, no está detenido, porque dice, no, dimisión, no, esto no. 46 víctimas, que esa semana negra hay que sumar el maquinista que falleció en Cataluña, 47. Sí. No, es un... Y nada, pues ya está. Como además ha pasado hace mucho tiempo. Claro, sí, que es lo que les gusta, pues eternizar en el tiempo, como la noticia que vamos a comentar ahora, eternizar en el tiempo las investigaciones, los avances y demás, para que llegue un momento pues que nadie, por desgracia, se acuerde de algo así. Pues sí, hablando de eso, vamos con el apagón, porque esta es otra de las cuestiones, que también dejó víctimas mortales, mucha gente lo olvida. No, la subo. Qué mal, que estuvimos sin internet y sin luz. No, hubo gente que murió por el apagón. Y lo mismo, nadie en la cárcel, aquí no pasa nada. Y lo peor es que a la gente le da igual también estas nuevas informaciones. Sí, esto como, además, esto otra vez. Que además se va a cumplir casi un año, fue en abril. Sí, aquí estábamos, ¿te acuerdas? Sí, con el maestro. Perfectamente, además, correcto, que estaba grabando, no sé qué programa era en concreto. Estaba hablando el maestro y ¡pum! Se fue todo a negro. Así fue. Pues vamos a contar estos nuevos audios. Sí, nuevos audios que corroboran los avisos a Red Eléctrica meses antes del apagón, las llamadas de atención de las compañías generadoras a Red Eléctrica ante las oscilaciones que vivía el sistema y la posibilidad de irse a cero. Llegaron, como digo, 4 meses antes del apagón. Esas advertencias asumían el shock por lo que estaba ocurriendo semanas antes. Estaba siendo muy gordo, entre comillas, en referencia a la volatilidad de la red. Es lo que señalaban algunos operadores. Otra de las frases es: en algún momento igual nos la damos, seguro, admitía un trabajador del centro en una de las conversaciones enviadas a la comisión del Senado que está investigando este apagón. En una de las conversaciones del 31 de enero, una empresa anticipaba al gestor eléctrico que si saltan los grupos nos íbamos a quedar a cero. Desde Red Eléctrica la respuesta fue meridianamente clara. Ha sido una oscilación muy bestia, palabras textuales en referencia a esa volatilidad. Las llamadas confirman las advertencias que las generadoras habían trasladado tanto a la propia Red Eléctrica como al Ministerio para la transición ecológica en distintos tipos de reuniones. Un gestor, de hecho, admitía de Red Eléctrica que esto no se puede soportar porque en algún momento igual nos la vamos a pegar. Es tremendo, ¿eh? Eso es lo que comentaban en los audios y fue 4 meses antes de que ocurriera el apagón y no hicieron absolutamente nada para remediarlo.
Y ahí tienes a Beatriz Corredor cobrando más de $500,000 de euros Sí, que al pronto. año, diciendo pues que todo se hizo conforme estaba previsto en todos los parámetros. Sí, no, todo fue fenomenal. ¿Te acuerdas al principio que decían un hackeo? Esto ha sido los rusos. Sí, claro. Y yo a ver, pues no, la verdad es que no decían apagón en toda Europa. Al principio iban con ese rollo. Impresionante, una más. A todo esto, segundo día. ¿Qué menú nos has traído hoy, Juanín? Es que la actualidad a veces es caprichosa, Jano. Sí, segundo día del juicio, que caso Koldo, que bueno, es que esto de llamarlo así, en realidad, caso la PSOE, uno de los tantos en los que... el primer juicio al sanchismo. El primero de muchos. El primero de muchos, claro. Y este es el de que es broma. O sea, lo peor no ha empezado todavía. Esto es, pues bueno, la anécdota de la gran trama de corrupción. Yo creo que va de menos a más esto, porque hemos tenido pues el segundo día de juicio por el caso Mascarillas con la declaración de Claudia Montes, la ex amiga íntima del ex ministro José Luis Ábalos. Ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo como testigo en este juicio. Ha señalado que Koldo García le dijo que Ábalos era su jefe mientras trabajó en la empresa pública Logirrail por su condición de consejero en Renfe. Él fue la persona que contactó con Montes para que hiciera las entrevistas para comenzar a trabajar en la citada sociedad. Montes ha comparecido como testigo en este juicio. Ha asegurado que en ningún momento Ábalos le dijo que le había enchufado. Previamente, la testigo ha explicado que ella era madre soltera, que se encontraba en paro, situación que le comentó al exministro por su condición de amigo. Fue el propio Ábalos el que le pasó entonces 2 enlaces para que pudiera solicitar un empleo en dicha empresa, en Logirrail. Vamos a escuchar a Claudia Montes. Israel agradeció a Koldo, a Ábalos, a los dos. No, porque realmente yo hasta el día de hoy que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa. Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás. Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho. Pues esa ha sido la declaración de Montes. ¿Qué decir? Que no me lo dijo. No, nunca me dijo, toma, te he enchufado. Pero claro, ya he dicho, vistas las pruebas, pues quizá, solo quizá, pues me pudo enchufar, dada la situación en la que me encontraba personal. En fin, mis Asturias. 2017. Pues ahí está. Para que veas, Juanín. Españita. No digo nada, Jano. No vamos a decir nada porque es lo que podemos decir. Vamos, que sí que lo podemos decir, con nuestra tienda de Freedom Collection. Por supuesto, sí. Además que llega el buen tiempo, Jano. Camisetas molonas. Ya estamos viendo además muchas camisetas por la calle. Sí, tenemos fotos que nos mandan y las vamos a sacar. Pero es que hay días que como nos enrollamos tanto que luego pues, no llegamos a Sí, que somos muy charlatanes, ¿no? Podemos decirlo. Sin duda. Entonces, pues... No se preocupen que las sacamos, sigan mandando las fotos. Estamos recopilando poco a poco, ustedes sigan mandando esas imágenes y nosotros pues seguiremos sacando nuestras ofertas, ¿no? Por supuesto. Ofertas flash, sobre todo, porque ahora mismo están al 60% algunos de los productos seleccionados de nuestra tienda. Normalmente es un 40%, pero... Pues llegan hasta el 60. Llegan hasta el 60, así que... Bueno, algunos el 50. Sí, en un visto no visto, porque suelen durar 48 horas, dependiendo de las circunstancias, pero bueno, hay tazas, camisetas, sudaderas, pues bueno, para comprar y, oye, a muy buen precio, casi el 60% o hasta el 60%, pues ya me dices tú. Sí, el otro día me escribía un seguidor por Instagram. Dice, oye, la oferta de Felipe II, digo, no, ya no está, es flash. Claro. Es 48 horas. O sea, si dices, la compro mañana, a lo mejor mañana ya no está. Efectivamente. Por eso ahora, los que nos están escuchando desde el otro lado de la pantalla, deberían estar ya comprando esas cosas. O que se esperen a que acabe el programa. Bueno, o no, Jano, igual es más importante comprarlo, que si no haríamos tanta promoción, porque igual acaba el programa y ya no está esa oferta. No, menos, sí, hasta el final. Son hasta medianoche, hasta la medianoche. Pero ahí está en freedomcollection.en todas esas .net, he dicho, .es. .net. Madre mía. Por Dios. ¿Te acuerdas? .es, Antes sí, había más webs que acababan .net. Sí, pero ya me suena arcaico lo de .net. .net ya fue. Ya fue. .net ya fue, es verdad. freedomcollection.es. Eso. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a don Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos. Vamos a asistir yo me quedé esta madrugada esperando a Armagedón y no sucedió Armagedón. Entonces, bueno, estoy ahí a la expectativa. Sí. Dentro de 2 semanas, o a lo mejor antes, no se sabe, o nunca.
Hombre, a ver, es que si supiésemos lo que va a pasar en una guerra, pues muy mal lo estarían haciendo, ¿no? No, pero yo os decía antes así que en Twitter podéis preguntar que allí todo el mundo, allí hay gente que lo sabe todo. Sí, algunos hasta lo conocéis incluso, y lo saben todo. Tienen hilo directo con el Pentágono, con el cuartel general de Putin también, con el de Irán, todos están así, tienen conexión directa, hilo directo, es lo sorprendente. Sí, la verdad es que lo de X es maravilloso en esta guerra. A ver, siempre X es un poco así, ¿no? Sí. O sea, es un poco la gracia, me refiero. Que sabes a lo que vas. Sí, no, uno tiene que saber a lo que va, eso también es verdad. O sea, que no vale que uno dice, me meto en X y me insultan, no, pues no te metas, después claro. te vas con un cabestrillo y tal, que es muy patético. Pues, sabes que allí pues, puedes perder los 2 brazos incluso y todo eso. Pero bueno. Sí, esto es así. Yo hubo un momento así, ya terminaba con esto. Un momento como, qué sé yo, destino mágico, en el que fui en el mismo instante comunista y nazi. ¿A la vez? A la vez. Uno me llamó comunista y otro nazi y coincidió en el momento. Esto es una cosa... Anda. No sé. Sí. Bueno, como los Simpson. Sí. ¿Te acuerdas del capítulo cuando... Sí. ¿Cómo se llama el actor? Nazis. Los comunistas nazis. ¿Cómo se llama el actor? El Schwarzenegger de los Simpsons. Sí, es que es como un Schwarzenegger de los Eso Simpsons. no sé cuál es. Que es del este. No, sí, ¿Cómo se me sí. puede haber olvidado el nombre? Reynold von no sé qué, ¿no? No es así. ¿Cómo se nos puede olvidar? MacGyver. No. No, Bueno, sí. increíble esto. Lo voy a Sí. buscar ahora mismo. Esto sí que es una vergüenza. Sí, Sí. es correcto. La mejor serie que se ha hecho nunca. Al principio, luego se la cargaron. Como Sí, hasta la todos. temporada 11. Se infiltraron como en todos los sitios. Sí, hasta la temporada 11 está fenomenal. ¿Has visto no nunca sé. los Simpsons? Sí, hombre, sí los he visto, pero no soy un gran seguidor. Bueno, yo Uy. en general, las series en general no. Yo desde Falcon Crest no he visto series prácticamente. Joder. Pues, Verano Azul fue... nada, antes- Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? Buenas tardes, Jano. Encantado de estar de vuelta. ¿Cómo estás? Oye, muy elegante vienes. Después de la semana... No, como siempre, no. Hoy sí. No, como siempre, que me has hecho una mierda. No, hombre. A ver, tú siempre sueles venir muy bien, pero hoy Gracias. mejor. Muchas gracias, Jano. Es un placer. Es un placer. Podríamos preguntar cuál es nuestro personaje favorito de Los Simpsons. Descubriríamos muchas cosas. El mío es Ralph. ¿Ralph? Me reía solamente con ver a Ralph. Que va, tío, no mola nada. Ralph, justamente, el mejor es Barnes. No, pero Vance mola por lo que hace, pero Ralph es cómico solamente él. Cuando no se sé. enamora de Lisa y se ríe de él. Ese tipo, me hacía mucha gracia Ralph. Uy, no sé. Para reírme también de él, Jano. No, Ya. no admiraba a Ralph. Ya, eso faltaría. Pero no sé, Bueno, hay a mí gustos no, para todo. no- ya, sí. Creo que coincidía, que Montgomery Barnes Sí, es el mejor. Barnes. Me gusta Barnes o Moe. Moe también me hace un... Sí, Moe tiene un punto Vamos muy el del bar, ¿no? interesante. Este que siempre Sí, está en el bar. Sí. Pero bueno, eso es bueno, El encargado de mantenimiento. Sí. Pero feliz Pascua, Jano, que no lo he dicho, aunque han pasado Hombre. 3 días Fundamental. desde el domingo, pero nos hemos visto. Y nada, pues hemos descansado, ahora toca volver. Es verdad que me ha parecido, basado en mi sensación, no sé si habéis tenido la misma, que esta Pascua como que se ha habido, o sea, esta Semana Santa se ha habido mucho, ¿no? O sea, a lo mejor es que el algoritmo ya lo tengo muy maleado y solo demuestra estas cosas, pero respecto a otros años he visto como que la gente lo ha habido mucho, ha subido muchas fotos, un montón de jóvenes en las No, es que hizo procesiones. buen tiempo, también, porque otros años Eso estaba también. el tiempo Se han abierto no procesiones acompañaba nada. nuevas en el País Vasco que En San Sebastián. llevaban, no sé, desde los 60 sin salir procesiones, tal. O sea, como que mi sensación es como que la gente, o sobre todo los jóvenes, como que han redescubierto mucho la Semana Santa este año. No sé. Sí, es verdad que da esas sensaciones, eso es cierto. Sí, es posible, pero bueno, es verdad que puede ser una burbuja, ¿eh? También. es Sí. verdad, porque, Sí, no, claro, ahí- es verdad, eso es lo de los algoritmos. ¿Qué dirá Silvia Abril de las procesiones? Bueno, alguno dijo algo. Hombre, esta chica que, Silvia Abril, la que le esposa molesta, de- que le molesta tanto La gente se agarre a la fe. Sí. a la fe. Es la esposa Coño, Silvia la de Abril. los Goya, ¿no? La Sí, mujer de sí, Buenafuente. de Buenafuente. Vale. Esto. Rainer Wolfcastle. Este era el dato. Bueno, podemos continuar. A partir de ahora, todo lo demás va para abajo. Sí, sí, esto es el pic, el inicio. Es así. Y ahora ya pues entramos en Barrena. Y para empezar, oye, ¿queréis hablar algo? Hemos estado con David Landete y con Alberto Garín, pero si queréis comentar algo de la guerra al alto al fuego, es vuestro momento porque ya nos metemos con nuestras miserias nacionales. Bueno, hombre, a ver, yo lo que me fascina, lo que me está fascinando con este asunto es la animadversión que hay hacia Israel. Es realmente, vamos, que era conocido esto más o menos, pero llega a unos límites realmente sorprendentes. Y también me sorprende. Digo, pero bueno, es decir, se apela a los mitos
digamos, del judaicos, del judío tacaño, del judío, o sea, todo lo que envuelve al mito del judío, ¿no? Del judío internacional, todo lo que estaba, que yo pensaba más o menos, bueno, hombre, que podía salir de vez en cuando, entonces, pero no, que salen, que afloran de una forma muy tumultuosa, por así decir. Es decir, en muchas voces aparece esto. A mí me sorprende muchísimo. Es decir, y después la falta de análisis a la hora de afrontar estos asuntos. Es decir, se parte de un principio falso, que es un principio falso, que Israel ha ocupado aquella tierra a sus legítimos propietarios, suponen los palestinos, y a partir de ahí pues se deslegitima todo lo que significa Israel, y entonces, claro, no se concibe a Irán como agresor en ningún momento, ¿no? Porque a Irán, por lo menos lo que dicen tanto los israelíes como los norteamericanos, es más, en la plaza de Teherán, la plaza palestina de Teherán, hay un reloj que creo que lo destruyó en el año 2025 en Israel, pero no se sabe muy bien. Hay un reloj que según Jamenei había pronosticado 40 años vista la destrucción de Israel, y eso estaba en varias plazas de Irán, por lo visto. Pero vamos, eso hay imágenes, quiero decir, la de la plaza palestina de Teherán, con la cuenta atrás de Israel. Entonces, junio del 25 fue junio del 25, sí. Creo que es el 23 de junio del 25. Lo sé porque es mi cumpleaños. Entonces, como no se percibe esa amenaza, pues entonces esta guerra se concibe como una agresión unilateral de Israel y de Estados Unidos contra Irán, etcétera. En ningún modo se plantea como un dechado de inocencia a Irán, está causando simpatías entre cristianos también y tal, ¿no? Que salen muchos cristianos, cristianos en Twitter, por ejemplo, directamente curas, diciendo que esto es una vergüenza, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, porque en Irán hay cristianos, pero se llama República Islámica de Irán, ¿eh? Se llama República Islámica de Irán. Si uno va a la sede aquí de la embajada de Irán, pone también así el nombre, Islámica. Israel no se llama República Judía de Israel, se llama Israel. Y los ciudadanos se supone... Es el tercer partido más votado. Exactamente. Sí, pues eso está claro. Entonces, pues todo eso está claro. No está claro. No, que va a estar claro. Me entiendo que puedas tener... O sea, a mí lo que me llama la atención también un poco en este asunto, más allá de que yo parto de la premisa que tú dices, si tú no eres consciente de la realidad de Israel, claro. Es que, o sea, basta con ir. La sensación que tienes es un país que está en guerra constantemente. Después de concepto, ¿sabes? Que aquello fuera de los palestinos, pero si Palestina no existía, aquello no era de los turcos. O sea, para empezar, estamos hablando de la caída del Imperio Turco. Entonces, el Imperio Otomano. Entonces, y después el protectorado británico pues, de la Sociedad de Naciones, etcétera, etcétera. Todo esto se lo saltan. Entonces, aquello es Palestina y claro, y empieza a operar lo que es la leyenda. Y nilo tempore. Porque dices, bueno, ¿y cuándo? ¿Desde cuándo? Pero, no, y ni lo esto es como lo de Cataluña, el País Vasco. Claro, es que te lo iba a decir ahora mismo. Y ni lo empieza la leyenda. Claro. Eras una vez Cataluña, la Cataluña eterna. Claro. Entonces vino España y ¡pum! Pues esto es igual, eras una vez la Palestina eterna, entonces vino Israel y ocupó sus tierras. Pero, colorín colorado, el cuento, pues ya veremos cómo terminará, pero este es el cuento que te cuentan y tan anchos que se quedan, ¿eh? Sí, porque lo fácil siempre llega más rápido. Sí, sí, no es un estado artificial, coño, como muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es que yo le pongo un espejo y digo, bueno, entonces España ha ocupado el Andalus. España ha ocupado el Andalus. Sí, para si preguntas a algunos te dirán que sí. Claro, no, algunos te dirán que sí, claro, pero otros que dicen, no, es que es antipatriótico porque Israel se pone del lado de Marruecos y tal. Pero, ¿antipatriótico de qué? ¿De España? Pero si España ha ocupado el Andalus. Entonces... Me parece que Israel defienda sus intereses, el problema es que nosotros defendemos, los de la familia Sánchez, que este es el drama. Sí. No. Fresny, ¿quieres comentar algo y luego tú, Crevi? Bueno, brevemente, no sabemos dónde acabará este alto el fuego, pero reflexionando estos días pensaba que estos chicos de la izquierda son antiguerra, ¿no? Supuestamente ya sabemos lo que se esconde habitualmente, pues la cobardía, el nihilismo, una antiguerra falsa también, porque en el fondo ellos están en guerra con muchas más cosas, es algo interesado, pero reflexionaba estos días, que es algo que hablábamos también fuera de micrófono, en que es esencialmente una amenaza existencial para ellos, porque toda su doctrina política se basa en chorradas que cuando la vida se enfrenta a cuestiones importantes existenciales,
pues nadie piensa. ¿Os imagináis a alguien tratando de luchar por encontrar un trozo de comida al final del día que diga, un momento, pero este alimento es sostenible? O un momento, ese señor que está intentando matar a mis hijos, ¿le mato con algo biodegradable o no? Entonces, toda esta corriente de pensamiento que basa en todas estas chorradas que nos tratan de imponer permanentemente desaparece cuando se enfrenta a circunstancias duras de la vida, como es el caso extremo de una guerra, ¿no? Con lo cual no solamente odian la guerra por todo lo que decíamos antes, sino porque como es lo más auténtico y verdadero y dramático que se puede tener, pues evidentemente cualquiera de sus tonterías no tiene cabida, ¿no? Dicho esto, pues vamos a ver cómo acaba. Yo no soy especialmente pro-israelí, tampoco soy pro-iraní, o sea, yo no voy con nadie porque nadie va conmigo. Entonces siempre te voy a comentar muy rápidamente el papel de Estados Unidos, con el mensaje que puso Trump, que hizo saltar todas las alarmas, ¿no? Y comentaba Adrián Bermuell, nunca sé cómo se pronuncia, traía a colación la historia esta famosa de Creso de Lidia, que cuando va a invadir a los persas, a Ciro de Persia, consulta el oráculo de Delfos y el oráculo de Delfos le dice... en esta expedición un gran imperio será destruido, ¿no? Entonces va ahí todo confiado y al final lo que se destruye es su propio imperio, ¿no? El imperio de Lidia. Entonces creo que desde el punto de vista de Estados Unidos esto es un error, o sea, que no le va... O sea, Trump es otro Trump, que no tiene nada que ver con el Trump del primer mandato o el Trump de cómo empezó. Y es el Trump imperialista. Sí, eso es otra cosa. Algo ha cambiado en cómo se comporta Trump, en cómo... Y eso, y creo que es un error que, o sea, no le deja bien tanto en el ámbito internacional como incluso en Estados Unidos y en sus propios votantes. O sea, que esto le puede costar, puede ser que un imperio sea destruido y que sea el de Trump o que sea el americano. Y en cuanto al mensaje que puso, que eso, todo el mundo empezó ahí a reacciones un poco histéricas, también hay que entender... Joder, que el Trump ya le conocemos. Hay que entender la retórica de Trump, que es un tipo histriónico, que es un negociador. Que, eso te iba a decir, es una estrategia de negociación. Claro, que suelta ahí la mayor barbaridad y luego, pues no, venga, vamos a llegar a un punto medio, vamos a negociar y esto es lo que ha pasado. O sea, que ya conocemos a Trump y... Claro, sí que a estas alturas sorprenda. Yo creo que dices... Pero de todas formas el mensaje que ha enviado se ha tergiversado, por otro lado, porque claro, lo de la civilización y tal, una civilización, claro, ¿a qué se refiere? Porque después cuando termina ese mensaje dice el pueblo de Irán y no sé qué. Sí, o sea, viva el pueblo de Irán, no sé qué. Los persas no los va a arrasar. Claro, y, bueno, y para blanquear a Irán se le llama Persia, que esa es otra. Cuando la revolución de 1979, en fin, lo de Persia. Entonces, porque se había celebrado en el año 1971, por ahí, no recuerdo bien el año, antes de la revolución, el 79, no recuerdo qué año, pero era el 2500 aniversario de la fundación de Persia y tal. No, de Persia. No, pero eso está grabado, se puede ver. Sí, es se puede espectacular. ver. Es espectacular. Y están los reyes Juan Carlos. Sí, están Juan Carlos. Bueno. Pero eso le jugó una mala pasada, es lo del, decías de que el imperio que se acaba. Eso fue tan pues eso. Muy sonado que las miserias del pueblo claro, entonces, mucho con... tan suntuoso y tan exagerado, tal, que fue el principio del fin del Shah, en ese sentido, desde el punto de vista de los apoyos. Sí, bueno, luego Mossadegh también colaboró. Sí. Bueno, claro. Estados Unidos dejó tirado. Claro, hubo muchas cosas ahí. Muchas cosas ahí. Pero Irán es un experimento que sale mal. Khomeini estaba en Francia, refugiado en París, que fue donde digamos, adornó el Corán a través del marxismo, Khomeini, ¿no? Sí, pero ese cepillo los primeros a los comunistas, a los que se ventiló. Sí, fueron los primeros. Luego los primeros dijo, vale, ya me habéis ayudado, el Partido Comunista de Irán a tomar por saco. Sí. Entonces, y en Israel sigue funcionando el Partido Comunista de Israel, cosa que se le olvida también aquí a los que se asocian con Irán así de una manera completamente unilateral también. O sea, no piensan en esto. El caso es que pues eso, los matices que hay que poner sobre esa... Es verdad que, vamos a ver, yo creo que también el tono en general de Trump, yo creo que empiezo a entenderlo también, porque sí, efectivamente las baladronadas, no sé qué, no sé cuánto, pero está diciendo, oye, que tienen que subir los impuestos, el presupuesto militar. Que esto de que Europa. Entonces llega a los círculos diplomáticos y empieza a hablar un lenguaje de realpolitik que no están acostumbrados los diplomáticos a hablar en ese lenguaje, pero lo que está diciendo es decir, mira, que yo aquí tengo un presupuesto militar, tengo armas, tengo armamento atómico y puedo hablar así.
cosa que vosotros no podéis hacer. Sí, tanto Entonces, espabilad, es lo que está diciendo. Es decir, yo puedo hablar en estos términos. Yo el lenguaje diplomático me lo paso por el forro porque estoy hablando en lenguaje realista, realpolitik. Entonces, claro, suena, pero está poniendo de manifiesto una lección del realpolitik al lenguaje diplomático, al lenguaje europeo, de la nada europea. Está poniendo al culo al aire a Europa. Que es Europa que habla de Unión Europea, pero que no hay tal unión. Y Trump lo pone de manifiesto, que primero que no hay Unión Europea, porque no es un Estado, entonces no se puede esperar de una respuesta europea unilateral tampoco, vamos, unidireccional, porque no existe, porque los intereses de Alemania no son los intereses de Francia, ni los de Italia, ni etcétera, etcétera, ni los de España. Entonces, esperar una respuesta de Europa que sea Europa, que tenga un papel, no sé, pero estás esperando la nada. Estás esperando a Godot. Porque no es esperable, salvo que estés completamente pues untado y envenenado con el lenguaje diplomático. Entonces, claro, pues Trump pone de manifiesto esto. Sí, es así. Entonces, pero bueno, Feijóo puso un tuit que a mí me tranquilizó mucho. Sí. Puso, en momentos delicados necesitamos sensatez, no brutalidad. No brutalidad. No brutalidad, claro. Occidente no es esto. No es esto. Es Se lo que refiere a dice Trump, Feijóo. claro. Se refiere a Trump, Bueno, no claramente. sabemos. Sí, no sabemos, porque es una cosa así. Pero sí, se entiende que sí, que Occidente no es esto. Y digo, esto Claro. nos pilla en la época de las cruzadas, Peña como Feijóo, Ya. y Saladino llega hasta la puerta de nuestra casa. Yo- Ya está bien. O sea, fijaros incluso, 100% y esta Peña, tío. incluso estratégicamente, ¿no? O sea, cada movimiento político más en las puertas de unas elecciones, en un clima electoral, esto es como un combate de boxeo. Tú mides qué punto ganas o qué punto pierdes, ¿no? ¿Qué se gana con eso? ¿No? Es decir, para eso quédate callado. Claro. ¿No? No. Bueno, Te quiero decir, Pero no entiendo el la movimiento. presión, porque es un poco lo que decía también Pedro, ¿no? Esto es, tú quieres un genocidio. Estás con la alianza Epstein. A mí se me ha ganado. Sí. Yo confío, a mí eso me ha gustado mucho. Bueno, pero puede salir como Krevi. Pedófilo, Eso no es mi llámame movida. todo, Sí, yo estoy un poco en el nivel Claro, de Kennedy, pues pero no es mi puestos movida. prefiero el Estados Unidos, digamos, el imperialismo yanqui, yo lo confieso, lo he dicho Sin muchas duda veces. alguna, pero que si no Pues, quieres. Vale, porque yo no quiero poner los muertos, porque esa es la realidad. Si somos un geriátrico, ¿qué coño vamos a poner? Pero, Jano, tú nosotros? fíjate, Después Pues estamos por en lo el menos- entusiasmo de la leche con la NASA en la Luna y prefieren que lo envió a Irán. Pero fíjate la diferencia, ¿no? Se ponen de perfil con el tema del aborto, por ejemplo, que estamos viendo cuestiones gravísimas, y la respuesta es una cortina de humo. Coño, pues si no quieres perder puntos en la guerra de Irán, dices, es una cortina de humo y a correr. ¿Sabes lo que te digo? Sí, es muy fácil. Entonces, por eso te digo que ya a una reflexión hasta táctica, ¿no? Que al final del día, ¿cuántos puntos has sumado con esto? O sea, para eso, chico. Entonces sacaban una encuesta que ponían, lo hacía el diario El País, ¿qué consideras que es la persona más peligrosa para el ser humano? Y era Trump, ganaba Trump. Sí, Y yo no, digo, no, tío, eso es una solamente la cantidad, si te pones así, porque a mí esto es que no es una democracia, a mí es la verdad que me da igual. La cuestión es cómo trata a su pueblo, porque puede ser no ser una democracia y tratar Claro. mejor a su pueblo que un país democrático. Dices, pero no, estás hablando de unos tíos que se han cepillado a decenas de miles, hace muy pocos meses, a su propio pueblo los ha masacrado, y esto que decía, no, la guerra va a ser terrible. Oye, quirúrgico todo de narices. Y macho, que Trump digas que sí, sabemos cómo es, que está para allá, que dice las cosas como las dice, que además sabe que tiene ya 80 años, que no va a volver a ser presidente, que le quedan 2 años. Eso es lo más peligroso. Claro, que eso es muy peligroso, decir, bueno, yo aquí me queda poco. Y dices, vale, pero hombre, que me digas que el gran peligro para la humanidad es Donald Trump, yo flipo en Lo peor colores. es que en su primer mandato también esa encuesta la gente de También Trump. España era Trump. Claro. Trump, vamos, el presidente Vamos más a ver. pacifista que ha visto Estados Unidos en años. O sea que sí. Y con lo del tuit de Feijóo me recuerda mucho a... Bueno, también von der Leyen ha puesto un tuit Ay, diciendo, sí. ha sido un éxito este alto el fuego, este no sé qué, tal cual. Cuando Bueno. ya no ha hecho... La Unión Europea no ha tenido ningún papel. O sea, han sido los que han negociado ahí, han participado en la negociación, Pakistán, Egipto, no sé quién más. Arabia O sea Saudí a través de que al Pakistán. final la política de esta gente es los tweets del deeply concerned. Sí. Estoy muy estamos monitorizando la situación, estamos muy preocupados, deeply concerned, y ya está. Y esa es su labor, ¿no? Pero como dice Pedro, todos tienen respuesta para todo, ¿no? Entonces dicen, no, en la guerra de Irán Europa no se ha querido implicar. Y entonces rebobinas y dices, ¿y en la de Ucrania? ¿Qué papel ha tenido Europa? Espectador. Oye, seguimos. O sea, pon una lista de conflictos últimamente. Entonces, no es que no hayas querido tener papel, es que no tienes papel.
¿Alguno? Pues no estás armado atómicamente, salvo Francia, es el único que está armado atómicamente. Y sale Macron con un submarino atómico detrás. Pero después, ¿qué ha hecho Francia? Se ha amagado. Rendirse como siempre. Y ha firmado un tratado. Hay cosas seguras en la guerra, que Italia va a acabar en el bando contrario en el que empieza. Sí, y que Francia se rinde. Un saludo. Eso lo sabe seguro. Lo lo demás no sabemos. No, y es alucinante, por ejemplo. Sánchez, ¿no? Va propaganda interna, se pone la gorra, ¿no? Esta de para hacer la ciencia grande otra vez, ¿no? Para que la ciencia sea grande otra vez. La ciencia, presupuesto de España de investigación y desarrollo, un 1,5% del presupuesto de España. Y Estados Unidos, 3,5% del presupuesto de Estados Unidos. Claro, pues el entusiasmo todo de llegando a... Y luego tienes a Mariano Barbacid pidiendo dinero en televisión. Sí, Mientras... sí, pero todo... Le han hecho una campaña, pobre. Le han hecho una campaña en contra, sí. Pero somos Irán. Pero ahora somos Irán. ¿Irán qué? Vamos, porque el Código Penal iraní, joder, que es consultar el Código Penal. Si dices, maldices sobre Mahoma, pena capital. Que no es que... No, es que pena capital. Por supuesto, hay magistraturas y demás que solo acceden los islámicos. No pueden acceder ninguna otra religión. No, dicen, es que hay cristianos también en Irán. Sí, ¿y qué? Pero el poder político está tomado por... No ya islámicos, sino la clerecía islámica. Son los ayatolás. Entonces, claro, desde el año 79, que habían sido medio retirados con la modernización por parte del Shah, por parte de la Persia, pero después tomaron el poder y aquello es un poder clerical, digámoslo así, los que son los chiíes, pues eso, los chiíes. Entonces, que está apoyando los proxy operando los proxy de Israel, pues a Hezbollah, que el partido de Dios, que quiere decir Hezbollah, partido de Dios, y los hutíes en el Yemen. Y bueno, en el Yemen y Hamas en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, genocidios de Gaza hay todo. O sea, dicen, no, es que este sí es genocida. El del 25, del 2025, sí es un genocidio. Pues empiezas a decir, no, pero si lo decíais antes también, que había genocidio. Claro. Y digo, no, pero no, hasta ahí. Claro, entonces te ponen, yo recuerdo una foto que pusieron ahí en Twitter, que es donde saben todo. Vosotros acudid a Twitter, de verdad. Lo que te recomiendo es que no pases tanto tiempo en X, Pedro. Sí, bueno, puede ser que me vuelva como Don Quijote, que ahora ya veo. Pero ya veo gigantes y son molinos. Entonces... no follades, no sé qué. Bueno, entonces pues una foto ponen 2025 genocidio, 2023 y por una Gaza de la hostia, aquí con unas edificaciones tal. O sea, en el 2023 mintieron, vivían de puta madre en Gaza, por lo que se ve. Entonces, ¿dónde estaba el genocidio? Porque ya se hablaba de genocidio en cualquier caso antes del año 2023. Si os saco documentación del año 2001, cuando Sharon accedió al poder en febrero del 2001. El 11 de septiembre ocurrió y tras el 11 de septiembre pues se decía que se había cometido un genocidio, que se estaba cometiendo en la segunda intifada un genocidio en Gaza. Y Sharon era el responsable, era el demonio, un mismísimo demonio. Esto, además, yo estaba muy al tanto de esas cosas porque recuerdo una entrevista a Roger Garaudi. Roger Garaudi es un filósofo francés que era marxista y se convirtió al Islam. Y fue al que nada menos que Julio Anguita, cuando fue alcalde de Córdoba, le concedió a Roger Garaudi la torre de la Calahorra, que es la torre que está enfrente, atravesas el puente romano de enfrente de la Catedral de Córdoba, y es la torre de la Calahorra, que se convirtió en un museo vivo de Al-Ándalus. Llegas allí y, por supuesto, las tres culturas, Al-Ándalus maravilloso, una maqueta, la mezquita de Córdoba sin las capillas, que es el demonio haberle hecho las capillas, era un edificio ilustrado, era la ilustración en forma de edificio, porque entraba la luz por todas partes, no sé qué. Entonces, al poner las capillas ya arruinaron completamente el edificio, una cosa oscura, gris, casposa, incluso haces así y cae la caspa. Entonces, pues... el Museo Vivo de Al-Ándalus. Y después le cedieron una biblioteca, la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, en otro palacete allí de la hostia. Entonces, esto lo hizo pues el día 12 de septiembre del año 2001. Sale una entrevista en el Diario de Córdoba, me acuerdo, y Sharon era un asesino. Y la entrevista había sido hecha antes del 2001, del 11 de septiembre. Era un asesino. O sea, y un genocida. Entonces, claro,
Pero no, pero en el año 2025, genocidio. Están genocidando a Gaza constantemente y Gaza cada vez tiene más habitantes. Una cosa sorprendente también. Cada vez mayor población, porque la manera que tienen de combatir a Israel o lo que sea es con el crecimiento natural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que es una tabarra constante, ¿eh? Una tabarra constante. Sí, y además si eres asesino. Sí, no. Está malhumorado, pero sí. por eso te digo, no pases tanto tiempo en X. Por tu bien. Es la plaza pública, joder, al fin y al cabo. Es como la Ágora, ¿no? Pues sí, eso, a lo mejor hay que meterse en casa ya un poquito. Claro. No follades, como... Y luego si pone la tele solo ve televisión española, o sea que imagínate, Claro, ahí el cóctel. Como no vas a venir de mal humor. De Verano Azul pasé a televisión española solo. Y claro, Joder. Bueno, pues mira, vamos a endulzar un poquito esto. Venga, va. Vamos a hablar de Miss Asturias. ¿Esta es odontóloga o no? No, pero no, es Miss Asturias, tío. ¿Qué te has creído? Es odontóloga sin colegiar. Eso es. Entonces, hoy, segundo día del juicio, estaba Claudia se llama, ¿no? Claudia Montes. Esta no dijo luego que se había liado con Casillas también, no sé qué, bueno, está como cabra. ¿No os acordáis de eso? Coño, oye, Esta historia me encanta de no la Casillas. sabéis, no estáis en los personajes secundarios. Por favor, Juanín, ahora lo voy a buscar. No, Pero ya, que se había enrollado con Casillas no era una de mujeres, hombres y viceversa. No lo sabe, no lo sé. Pobre Casillas, le han dicho tantas cosas al pobre. Vamos, Juanín. Bueno, el segundo día del juicio del caso Mascarillas, el primero en la era del sanchismo, donde hemos podido escuchar a Claudia Montes, la ex Miss Asturias, a la que José Luis Ábalos colocó en Logirraíl, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Estaba citada como testigo y ha asegurado que no agradeció al entonces ministro ni a su asesor Koldo García su incorporación a la sociedad, por cierto, en la que permaneció entre 2019 y 2022, porque, dice, no fue consciente de que habían maniobrado para enchufarla. Esto decía Montes. Israel agradeció a Koldo, a Ábalos, a los dos. No, porque realmente yo hasta el día de hoy que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa. Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás. Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho. Sí que dijo que había estado con Casillas, ¿sí? O sea, lo digo para un poco el personaje, para cuando escuchemos hablar de... Mira lo que ha dicho, hombre, pues, a ver, un poco para allá está. Entonces va a ir para poner en cuarentena sus declaraciones, Fresneda. Iba a decir que no sé si prevaricó también al nombrarla Miss, porque, hombre, yo he visto chicas en Asturias más guapas, pero no me voy a meter en eso, porque me parece bajar el nivel. A ver, yo creo que lo fundamental aquí es recordar que esto empieza, pero no acaba. Es decir, empieza el largo calvario judicial que le espera al gobierno. Para empezar, están investigando la trama de mascarillas que afectan a aforados. Porque hay otra segunda trama de mascarillas que se seguirá en el juzgado correspondiente con, por cierto, Jano, seguro que te sonará una de las imputadas, esta chica que se apellida Pardo de Vera, que tiene una hermana que tiene su cosita en televisión española. Por cierto, que si uno busca en los cargos públicos del régimen político que regió España desde el 39 hasta el 75, queridos amigos, spoiler, hay un Pardo de Vera muy relevante. Bueno, pues estas chicas que vienen de ahí, pues una de ellas con un paso impresionante en Lugo. ¿Qué cosas? Bueno, pues esta, la de Televisión Española no, la otra está imputada porque era la directora general de Adif, sí, empresa responsable de las vías y del mantenimiento de toda España, sí, incluido del tramo de Adamuz que le costó la vida a decenas de españoles. Bueno, pues esta está imputada en la otra trama, pero es que se le investigan al PSOE por el tema de los sobres, que está saliendo también en esta vista, por el tema de las adjudicaciones de obra pública, donde está este chico de Milagro Navarra, Santos Cerdán, y el tema de hidrocarburos. Con lo cual, aquí lo fundamental es recordar a todo el mundo que lo que hay es una trama superior a todo esto, que es la trama Partido Socialista, que los principales nodos de esa trama se corresponden misteriosamente con cargos jerárquicos del Partido Socialista y luego del poder, con lo cual, si esto es así, cabe entender, quizás que somos muy mal pensados, que el número uno de todo el tinglao del gobierno y del Partido Socialista podía saber también lo que estaba pasando, y en segundo lugar, que aunque nos haga mucha gracia la sobrina, la otra, la odontóloga, lo grave no es eso.
¿De acuerdo? Es decir, esto es lo más salsa rosa que tenemos, el salseo tal y cual, pero lo grave no es eso. Lo grave es que estos señores han llegado al poder para parasitarlo, no han llegado y se han corrompido, llegaron corrompidos para corromper el sistema. Encima con un proyecto político de ruptura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está muy bien, nos podemos divertir, podemos opinar sobre esta chica, pero que hay que recordar lo importante. Crevi. De los vídeos que van a salir. Bueno, antes de nada, muy de acuerdo con esto. Esto es un caso del PSOE. Y hay que decirlo toda vez posible. O sea, esto es un caso del PSOE y que de un tío que era ministro con el PSOE y persona de confianza de Sánchez y todo su entorno y demás. Esto es importante que no haya una desvinculación. Son los vídeos que van saliendo, que ya digo, efectivamente, pues algunos hacen gracia cuando. Hay uno que dice, habla de un gato, ¿no? Que cuando le regaló el piso y entonces. Ayer lo comentamos. Sí. Y entonces, pues claro, porque ahora tenía un gato, tenía que cuidarlo. Entonces, cuando él dijo, oye, pues si me quedo sin el piso porque estoy estudiando y con el gato, no sé qué, y sale Ábalos ahí como ¿un gato? ¿De qué habla? Sí, bueno, que le obligó a adoptar a un gato. Sí, Ábalos, sí, que le obligó a hacer adoptar. eso a Ábalos. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco de este salseo y quizá elevarme un poco, hacer un poco de abstracción hacia el arquetipo de Ábalos, ¿no? Y me pregunto, ¿qué significa Ábalos para España, ¿no? ¿Qué significa ese arquetipo, esa persona, ¿no? ¿Por qué nuestro héroe nacional, además de ahora, ¿no? de este mes, es un antihéroe que es Torrente, ¿no? También como figura avalesca, ¿no? Y no solo, digamos, desde un modo. O sea, la gente no se acerca a Torrente de un modo como irónico para reírse, sino que muchos jóvenes también lo admiran e incorporan expresiones a su vida, expresiones de Torrente, pues como también con otras producciones culturales de la charca moral y espiritual, como La que se avecina y tantas otras cosas, ¿no? Que los jóvenes incorporan estas expresiones y o sea, no solo hay risa, sino que también hay un punto de admiración, ¿no? Y también, pues incluso eso, desde la derecha, vemos a este personaje, ¿no? Y nos enternece un poco, nos hace gracia, nos hace más gracia que otra cosa, ¿no? Yo quería reflexionar sobre esto porque no hay que olvidar eso, que Ábalos es un sinvergüenza y es un tío, un tío impresentable que se ha enriquecido con el sufrimiento de los españoles. O sea que mientras estábamos en la pandemia, pues el tío estaba ahí de juerga en el chalet y demás. Pero quería reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Y creo que la cuestión es que frente a esta maldad, digamos, higiénica, esterilizada, inhumana, pues por ejemplo de un Sánchez, ¿no? O bueno, de cualquier otro ministro, de un Bolaños, este tipo de gente, ¿no? Frente a esta maldad como higiénica que es pura máscara, o sea, Sánchez es una impostura hecha persona y es una máscara casi literal, o sea, sus facciones parecen como una cera, ¿no? Como de cera, tal. O sea, frente a esto, como que nos enternece un poco esta maldad, pues casi chabacana, o sea. Creo que la gente como que intuye detrás de toda la falsedad de este mundo y de toda esta maldad falsa, de toda esta impostura, de todo este lenguaje del politiqués, ¿no? El lenguaje diplomático que decía Pedro, ese todo palabras bonitas, ese tal. Ábalos es un tío, pues como hemos comentado, que es lo que parece, ¿no? Y la gente intuye detrás de toda esta falsedad una falsedad mucho mayor, ¿no? O un pecado, un mal mucho mayor, ¿no? Entiende que esos vicios, detrás de un Sánchez o detrás de cualquiera de estos, son vicios sobre todo espirituales, ¿no? Por poner otro ejemplo, Errejón, ¿no? Errejón como figura, como contraarquetipo de Ábalos, ¿no? Errejón, que también es un tipo desquiciado sexualmente, ¿no? O sea, con problemas en esta materia, ¿no? Porque le poseyó el heteropatriarcado. Que fue poseído por el heteropatriarcado, efectivamente. No, él no. El neoliberalismo. No genera esta ternura, no genera esta gracieta, ¿no? No genera tampoco esta admiración. Porque en el fondo lo que uno ve detrás de Errejón no es tanto un pecado de la carne, sino un pecado de naturaleza espiritual, ¿no? Ve ahí como una soberbia, una dominación, independientemente de lo que pasó con esta chica o con otras, que constituya delito o no. Pero se ve que el modo en el que trataba a las mujeres era un modo no de dominación física, no de desahogo, sino de dominación espiritual, de tratarlas mal, de abusarlas, o sea, aunque no sea delito, pero digamos de abusarlas, ¿no? De tratarlas con abuso. Y sin embargo, pues eso, frente a estos vicios espirituales y esta falsedad que intuimos detrás de todo el mundo, pues un personaje como Ábalos casi parece virtud, pues los vicios de la carne, ¿no? Casi parece virtud un tío que parece lo que es, ¿no? Y que se expone como es y que en la forma de hablar y en la que todo. Entonces, bueno, esta es un poco la reflexión de por qué el significado de Ábalos para España, ¿no? ¿Por qué nos hace gracia? Oye, me ha encantado. Yo estoy en ese club, lo confieso. O sea, me he sentido muy... Sí, porque no hay adorno, reflejado. Digamos, no hay... O sea, yo creo que es importante, yo siempre he tendido, y con el tiempo me hago más conservador, más todavía, un poco más, y he tratado de seguir esa
tentación de separar lo personal y lo profesional, ¿no? Es decir, tratar de creer que había grandes personas en la esfera profesional, pública y demás que personalmente no valían mucho la pena. Y cada vez te das cuenta que uno no se puede quitar el gorro de mala persona y de impresentable que tiene en su vida privada y llegar a un puesto público o llegar a un puesto profesional y decir, mira, este es un tipo intachable, ¿no? Cada vez es más difícil. Y Ábalos es un claro ejemplo de eso, más allá de que nos caiga más o menos simpático. También la gente nos cae más o menos simpática siempre en comparación. Claro, ¿con quién lo comparas? No, es que, claro. Pero bueno, a eso es a lo que voy, ¿no? Es decir, Ábalos arrastra, como bien dice Crevi, arrastra una serie de pecados, de vicios que condicionan claramente su vida al ámbito público y eso ya empieza a ser problema para todos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay una crisis moral que termina deviniendo en crisis pública cuando estas personas acceden a los puestos de responsabilidad. Pues mira, vamos con una persona que tiene puesto de responsabilidad, Bolaños. Hombre. Que le ha dicho Saltú. Y ha dicho que ¿por qué sospechan de la PSOE, Juanín? Sí, Félix Bolaños afirma que nada hace pensar que hubiera financiación irregular del PSOE tras destapárselo de los sobres de billetes de Ferraz. Escuchando el testimonio ayer, sin ir más lejos, del hermano de Koldo, Joseba, que aseguró haber recogido sobres en la sede nacional de los socialistas. En una declaración desde el patio del Congreso de los Diputados, el ministro ha señalado que serán los tribunales quienes deberán valorar la veracidad de los testimonios que se están escuchando esta semana en el Tribunal Supremo. Es el momento de la justicia, es el momento de respetar el trabajo que se está haciendo en dos juicios orales, tanto el de la Audiencia Nacional como el del Tribunal Supremo. Estoy convencido que tanto el Supremo como la Audiencia Nacional van a impartir justicia. Respecto a la segunda de las cuestiones, mire, todo lo que hemos conocido hasta la fecha, todo nos lleva a pensar que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el seno del Partido Socialista. Son cuentas que están validadas, estudiadas, analizadas por el Tribunal de Cuentas, por auditorías internas, por auditorías externas, por la nueva Secretaría de Organización, que incluso están entregadas desde el año 2017 a la justicia. Y nada que haya habido financiación irregular. Me gusta mucho eso que dice, para la nueva Secretaría de Organización, teniendo los dos anteriores en la cárcel. A la tercera va la vencida. Aparte que no hay dos sin tres. Todos los informes que menciona o lo controlan ellos o están pagados por ellos. El auditor independiente, la Secretaría de Organización, el Tribunal de Cuentas, o sea, o el PSOE, valga la redundancia, claro. No, en realidad esto lo va a dictaminar el Supremo, claro. La auditoría se la va a hacer el Supremo. No. Porque es una cosa... Pero claro, ¿ves lo que decía Crevi? ¿Quién te cae peor, Bolaños o Ábalos? A mí muchísimo peor Bolaños. Muchísimo peor. Está claro. No, este adorna... No, pero es curiosa la estrategia del PSOE y que tiene más o menos credibilidad en algunos foros, bueno, por supuesto sus palmeros, como no, pero que todos lo defienden de la misma manera, o sea, que es un poco aquella lógica de Alberto Garzón cuando decía, no, si se corrompe ya no es izquierda. Pues esto es igual, se ha corrompido, sale del PSOE, ya no es PSOE. Ya no es PSOE. Hay una película que se llama Guía para un hombre casado, de Walter Matthau y Jim Kelly. Y Jim Kelly es el director, creo. Bueno, el caso es que es una película que le enseña cómo tener amantes sin que se entere la mujer a Walter Matthau, que es el aprendiz, ¿no? Y entonces le pone varios ejemplos de gente, y entonces hay uno que es la apoteosis del ejemplo del buen hacer del que quiere engañar a su mujer, que llega la mujer a casa y pilla al hombre con amante en la cama. Y entonces sangre fría, se levanta, se va vistiendo. Pero Walter, o no sé qué. Sigue vistiéndose, la otra se viste, no sé qué, se pira, no sé qué, se coge el periódico, se sienta en el sofá y dice, ¿qué mujer? ¿Qué no sé qué? Entonces la mujer ya dice, bueno, ¿qué quieres para cenar? O sea, pues esto es igual el PSOE, es esta estrategia. Aquí está todo lleno de casos, alrededor todo como siempre. Ábalos. Va a llegar, ya os digo, cuando imputen a su mujer, si que la imputan y tal y cual, dice, ¿qué mujer? No va a ser lo mismo. Sí. ¿Qué mujer? Yo tenía mujer, te va a decir Sánchez, ¿qué mujer? Yo estaba casado. O sea, esta es un poco la estrategia de ese personaje de ya para un hombre casado. Pues mira, sí, está muy bien tirada. ¿Cómo va? Ahí, nada. Esta es la estrategia, ¿no? Entonces, pero que cuaja después. O sea, lo que es increíble es que tiene un eco y una resonancia, porque claro, tiene
los medios de comunicación del PSOE. ¿Dónde está Javierito? Es que es increíble. El Es amigo de decir, Villarejo. cómo son capaces de Bueno, que lo incluso blanco más. resulte negro y venga, y boom, y venga, no, eso es blanco, negro, negro, negro. Cuando todo el mundo, cuando se ve que es blanco, pues nada. Entonces aquí todo absolutamente como se desvincula del PSOE. No, esto no tiene nada que ver con el PSOE. ¿Por qué? Pues está fuera ya. Ya está fuera. ¿Qué mujer? Esto es, sí. David. Yo solo por añadir, no me acordaba, creo que fue Alberto Garzón, ¿no? El que dijo eso, que todo de izquierdas no puede ser corrupto, no puede ser malo, no puede ser tal. Que si era corrupto, entonces es que no era de Es que izquierda. es un modus tollens. Y esto que parece, o sea, que increíble que alguien diga esto, que diga esto, pero es verdad que mucha gente tiene esto asumido, y lo hemos comentado muchas veces, también en la derecha, ¿eh? La frase de la derecha de no que tan de izquierda, no es tan de izquierda, si mirad luego Claro. esto, y luego sois corruptos. Eso lo que has asumido de algún modo. Es que la bondad está en la izquierda. Tú eres el bueno, no como yo, que yo soy el malo. ¿Sabes? Sí. Entonces, sí, pues solo vamos a apuntar esto, que me ha parecido muy. Y sí, es la estrategia del PSOE es esto, ¿no? Si nosotros representamos el bien en la historia y pues en cuanto alguien hace el mal, pues se baja del carro del bien, pero nosotros seguimos. Y luego poner el foco en algo muy pequeño, ¿no? Volviendo con las referencias, esta como siempre va a ser de menor nivel, a mí me recuerda, sin embargo, ¿os acordáis de un famoso episodio de Callejeros donde la Guardia Civil hace un control y pilla a un tío que como Monty Vance con las enfermedades, le pilla metanfetaminas, cocaína, me lo invento, heroína, no sé qué, tal, no sé qué, y al final le dice marihuana y el tío se queda así y dice, no, marihuana, no. Y centran el debate en eso. O sea, ha hecho 1200 barbaridades y de repente, no, sobres en Ferraz imposible. Espera, vale, pero ¿y los hidrocarburos? ¿Y amañar las obras? ¿Y colocar a las amigas del ministro en empresas públicas que se dedican al mantenimiento de instalaciones críticas para los españoles? Entonces, esto es lo de la marihuana, ¿no? Es decir, ponen el foco en una cosita, que por cierto ya se verá, pero que hay toda una panoplia de cosas que tenemos que analizar y ver qué ha pasado, ¿no? Y bueno, por sacar otro tema que está vinculado, pero Óscar Puente, con el tema de... Lo ha comentado Juanín, lo de Alamut. Lo del tema de Alamut. Sí, es O sea, terrible eso. el tío salió diciendo, porque es que esto yo no me olvido, por lo menos yo creo que no deberíamos de olvidar estas cosas, y sobre todo, particularmente la oposición, tenía que poner ese vídeo constantemente, porque yo se lo oía a él en directo. Es decir, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las infraestructuras. Es un asunto, decía él, esto es un asunto muy singular, parece que habían unos extraterrestres, decía una cosa muy singularísima, es una cosa rarísima, coño, que estaba en mala vía, fíjate que singular, y resulta que había otra en el Barcelona-Madrid también en mal estado, porque la soldadura y no sé qué hostias, o sea, que tampoco eran los extraterrestres, una soldadura en mal estado, pues hombre, dentro de no sé cuántos kilómetros de vía que hay en España, que esté una soldadura mal, pues hombre, pero lo había negado. Lo había negado porque eso le liberaba al gobierno de la responsabilidad, porque como no había sido un fallo humano, como había sido en el caso de Santiago de Compostela, pues entonces o eran las infraestructuras o eran los trenes y o sea, había tres opciones, o el maquinista, no había fallo humano, o las empresas, que el tren estuviera mal, o la infraestructura, que entonces apuntaba al gobierno. Sin saber nada, sin ningún tipo de investigación ni nada, fue el primer día, dijo que la infraestructura de ninguna manera, que eso que había sido vigilado, no sé qué, no sé cuánto. Pues coño, pues es la infraestructura. Y se va de rositas este tío. Pues claro, se ha medio olvidado el tema ya no se acuerda, pues ahí el PP y Vox, sacar el vídeo, pero todos los días. Sí, es que de hecho el problema es eso, que se olvida también porque se hace por parte de la oposición que se olvide, en el sentido de que no está Feijóo que poniendo tuits absurdos de que si Occidente no sé qué, mira, cállate tú que vas a ser Occidente, Yeah. va a ser lo que digas tú, Feijóo, Occidente. No era esto. Eres tú. Pero dices, el problema es que la oposición también ha caído un poco en también lo que ha caído parte de la sociedad española, en el desánimo y en el asumir que esto es así. Sí. Y ya nos tocará, bueno, a ver, decir, bueno, mira, pues ya está. elecciones. Entonces ya no se escandalizan por nada, no dan bombonada, cuando a mí esto me parece lo peor, que son 46 muertos, ¿eh? Sí. 46 muertos. Esto tendría que ser efectivamente todos los días, en cada encontronazo con Óscar Puente público, que se le dijera. Y los periodistas también, o sea, los periodistas que rinda cuentas. Esto debería ser así. Y con lo de centrar el debate en la marihuana, ¿no? O sea, pues al final voy a cerrar toda la periferia y el debate es que marihuana no. Esto, recordemos que es la estrategia de los fact-checkers. O sea, los fact-checkers, estas empresas de verificación, de Ana Pastor, Neutral, todas estas cosas, funcionan literalmente así.
O sea, hay 1000 ejemplos de esto. Y recordemos, esto se nos olvida, en los momentos más críticos de censura, cuando en el Twitter, antes de comprar a Elon Musk, ¿no? Que ponías tweets y por cualquier cosa que luego además con el tiempo se demostraba que era así, o sea, que se demostraba que era una evidencia, ¿no? Eras censurado y todas estas cosas, y ahí fue como la época dorada de los verificadores, ¿no? De estos verificadores. Se abrieron varias empresas porque fue, o sea, un momento crítico en Occidente en el que la censura estaba muy al orden del día y pues eso, ¿no? Y se hablaba de los bulos y tal, y de la censura de una corriente, ¿no? Y la estrategia un poco de estos verificadores, de estos fact-checkers, es literalmente esto. O sea, es... no sé, ahora no se me ocurriría poner otro ejemplo, ¿no? Pero eso, imaginemos esto de Ábalos. Ábalos, tal, no sé qué, se ha llevado sobresueldos con el tema de las mascarillas. Falso. Porque Claro. no se llevó en sobres, sino que se lo daban a través de no sé qué. O sea, es ir al detalle, o sea, ir a desmentir una noticia, el corazón de una noticia, a través de una cosa accesoria que en el fondo no es la cuestión. Y eso, me ha hecho gracia. Y además, fíjate, dentro de la oposición sociológica, por no cargar todos los partidos políticos que también tienen gran parte de culpa de esto, no solamente es asumir el esquema y decir, bueno, es inevitable, sino que también subyace un temor, vamos a ponerle un nombre neutral para que nadie se ofenda, el temor Juanma Moreno. Es decir, no podemos destruir al PSOE. No podemos... Bueno, hay que recuperar el PSOE. No, bueno. porque el sistema se cae. Según estas mentes privilegiadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en los momentos más turbios, cuando se le puede dar esa puntita, ¿no? de rematarlo, hay que salvarle, no vaya a ser que tengamos un problema. Esta estrategia es la que se siguió en el gobierno Rajoy para rescatar al grupo Prisa. Y Aznar, con lo del GAL. Nada menos que con lo del GAL. Por no hablar del tema banca catalana con Puyol. Entonces, claro, aquí está el problema. Es decir, bueno, no le vamos a dar tan duro, a ver, porque si levantamos las alfombras de verdad, a ver hasta dónde vamos a llegar. Y no se dan cuenta que esa es su principal distancia con la sociedad española, porque el hartazgo es tan generalizado y tan brutal, en buena parte, ojo ahí, otra que sigue narcotizada, de la sociedad española, especialmente en la juventud, que lo que quieren es eso, ¿no? Que verdaderamente se vaya hasta el final y que cada palo aguante su vela. Sí, pero además que no pasaría nada porque el PSOE desapareciera. O sea, al revés. Ojalá. ¿Cómo que no pasaría nada? Dice, no pasaría nada. Pasarían muchas cosas buenas. Sería un gran bien para la sociedad española. Me he expresado mal. Quiero decir que desde este punto de vista socioliberal, que piensa que tiene que haber un turnismo, que tiene que tal, o sea, que tampoco pasaría nada porque ya pasa en Europa, bueno, y ya está, y pues surgen otros partidos y ya está, no pasa nada. Y luego con Moreno Bonilla, que últimamente me toca darle muchos palos y me ha rogado este papel. ¡Qué inmerecido! Acordémonos cuando fue lo de Adamuz, que él salió todo, cooperación institucional, suele hacerse la foto, no es el momento de criticar, no es el momento de exigir responsabilidades, fotito, palmadita de que bien, esto sí que es una oposición responsable y tal, todos los periodistas decían alabándolo, y él decía... Ya llegará el momento, este no es el momento, ya llegará el momento de pedir responsabilidades. Claro, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Efectivamente. Sí. ¿Cuándo se han pedido responsabilidades? ¿No? No, de hecho, los que le están pidiendo responsabilidades ahora es la PSOE con María Jesús Montero y compañía diciendo, oye, las llamadas de no sé qué, de emergencias y tal. Y digo, pero tío, es patético. Sí, sí. En fin. No, pero yo creo que una de las peores consecuencias del PSOE y Podemos, ambos, los dos, la podemización del PSOE, vamos a decirlo así, es la imposibilidad del debate público. Es imposible. Actualmente es imposible el debate público. Tanto en Twitter, como decíamos que estoy quemado, como en el Congreso de los Diputados, que es imposible debatir, que no debaten absolutamente nada. También el nivel es bajísimo. Sí, pero no se consideran interlocutores válidos en ningún momento, porque el Podemos ha convertido cualquier oposición, cualquier objeción a sus posicionamientos como una posición demoníaca del averno, del facha malo, tal. Y entonces es imposible, nazi. Entonces es imposible el debate, es imposible. Han contaminado absolutamente el debate público. Y entonces, pues no hay nada que debatir, porque en cuanto dices hola, te llaman facha, te arrinconan y te llaman facha. Esto lo decía muy bien el autor de Torrente. O sea, Santiago Segura. Lo decía muy bien en una entrevista que le hicieron allí con una Charo que le pusieron allí y tal.
Y entonces la mujer le dijo, bueno, es que claro, las mujeres de Vox, sí, aterrorizadas van a estar las mujeres de Vox, le decía Santiago Segura, aterrorizadas vivirán, porque los idiotas de las mujeres de... Y decía Santiago Segura, pero ¿por qué insultas a la gente? ¿Por qué insultas a la gente que 3 millones de votos o 5 millones? ¿Por qué le insultas así, de esta manera tan gratuita? Entonces, el debate público ha sido imposible. Cuando una persona, además, te quiere hacer creer que un hombre es una mujer y una mujer es un hombre, y tú no puedes objetarle, pues si no eres facha... Ya estás jodido. Ya es imposible debatir. Sí, es imposible. Sí, por eso, es imposible. Por eso mejor es alcoholizarse. Así que vamos a hacer un evento el próximo jueves en que va a estar Javier Martínez Fresneda. Bueno. Esto es broma. Mira el cartel. El próximo jueves, 16 de abril. Pero escucha, ¿me habéis pillado la foto de la orla o cómo? No sé. Estoy ahí muy... No, me gusta. Pues, muchas gracias, ¿Cómo pretendes venir al Muy evento? bien, muy bien. Vendrás así, ¿no? La de Janos es para la liga. Es para cuando la alineación, lateral derecho, Jano García, y sale traca atrás. Es cuando tenía pelo. FIFA 2000. Es cuando tenía pelo. Sí, Ahora, la de Michael, no. bueno, como no está adelante, no vamos a decir que sale un poco mal. Porque ya Eso ha sido Héctorcillo. Ya. Esto un poco blanco, ¿eh? Tendría que haber puesto la de profesor de geografía esa. Sí, esa era buenísima. Bueno, pues ya están. Las entradas a la venta están en el enlace y en el comentario fijado. En el CEU, a las 6:30, primero el cóctel con la gente, claro. Habrá que tomarse algunas cosas, Claro. pero sin pasarse, que Sí, luego vienen los luego hay que burofax. grabar. No, luego hay que grabar, o sea que cuidado. Luego Porque, vienen claro, los a las 8, burofax. o sea, esto es verdad que algunos dicen, ¿por qué no lo hacéis después? Porque el CEU cierra. Entonces nos echan a las 9:30. Entonces hay que hacerlo antes y también para aguantar el programa, porque si no, a ver cómo tiras con la que está cayendo en España, si no es con este tipo de cosas. Fresneda. Sí. Sí, la foto de la manzana, ¿no? Era la foto de la manzana. Sí, la foto de la manzana. Esa tan newtoniana. En el CEU, en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo, y también los que nos escuchan a través de iVoox, también en Instagram, en muchos sitios, ahí pueden hacerse con sus entradas. Todo el mundo. Hasta ayer era solo para los socios, que tienen preferencia, claro, al ser socios. Pero desde hoy ya para todo el mundo. Así que nada, ya lo saben hasta que se acaben. Así que estaremos ahí. Qué ilusión. No había visto lo A que ver qué tal. necesitarás unas cervezas. O sea, es verdad que... Hombre, ¿cómo aguantas tú España? Que sí. Y es verdad que mi alcohol no me gusta. Solo me gusta la ginebra, lo único. que es zumo, no es alcohol. No bebo ginebra habitualmente, no me levanto por la mañana. ¿Sabes lo que dicen? Que Como la la reina reina Isabel, madre. la reina madre y Isabel Se II tomaba también. un gin and tonic. A mí me da rabia porque el vino me sienta mal. Entonces esto de ser español que vino sentándote mal... A mí el sin vino y embargo, la la cerveza cerveza no me sienta mal. Me ¿No? duermen, sí. A mí la cerveza no me gusta. Prefiero- el vino tampoco. Yo cuando me tomo mucho también me sienta mal. Hombre, claro, todo en su justa medida. todo en su justa medida. Decían con la ginebra que los ingleses que no cogían tifus en las expediciones estas para expandir el Imperio Británico era porque bebían solo ginebra. Bueno, es que de ahí nace el gin tonic. Por fin vamos a hablar de lo Sí, de la importante. quinina. El gin tonic nace porque la quinina que les daban en la India, los soldados, eso lo sabía, No. Sí, que era, sí, era intomable porque era muy, muy dura, entonces porque nadie se lo tomaba, enfermaban y tal. Y pues el soldado Gallagher de Berkshire pues, lo juntó con la tónica. Y dijeron, joder, ¿cómo pasa esto? Ya Claro. ni uno con los problemas de la malaria. ¿eh? Bueno, es que a las bebidas así muy fuertes hay que echarle alguna bebida dulce al final. Porque Sí. esto son las copa nocturna o le echas Coca-Cola por si no hay Dios que se lo trae eso. Eres de Malibú piña, Pedro. Nunca lo diría, ¿eh? Nunca lo Hay que diría. se lo trae, o sea. Pero estoy viendo que está hasta los huevos de X, tal, no sé qué. ¿Me pones, por favor, un Malibú? La Coca-Cola cero. Un sex on the beach. Bueno, pues ya tienen ahí las entradas en el Lo que es toda una historia con lo de agitado y no mezclado de 007. Eso tiene una historia tremenda. Que algún día lo contaremos. No, Bueno, hombre, no la dejes próxima, así. no, la próxima semana. La próxima semana nos lo cuenta. Crevi, nos vemos si la semana que viene, la siguiente. Fenomenal. Nos vemos ahí. Fresni, nos vemos sí o sí, jueves 16 en el CEU. Ahí estaré, sí. Pero ven así, elegante. ¿Cómo pensabas venir? Pues, La ¿me verdad vas que a es sacar es una manera muy bonita de decirme que no te gustaba cómo venías. Que hasta no, ahora. hombre, que generalmente siempre vienes muy bien, pero es que hoy está muy bien. Ya. Melos, molones, tal, muy bien. La percha hace mucho también. ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Pedriño. No, de camisa azul. Sí, es verdad. Tú hoy vienes de camisa Ostras. azul, sí. Un azul característico. Por Sí, cierto. sí, sí. Pero vienes de marca, ¿eh? Hombre, claro. Sí, sí.
camisa azul y un loguito rojo. Sí. Uf, se complica. De ahí lo de característico. No, pues esto no es un lobito, joder, esto es un... El polo. Jugando al croquet o no sé qué Polo. juegan los ingleses. Al polo, eso, el polo. Claro. Yo que no sé, los juegos ingleses no. A ver, yo desde Verano Azul ya os digo que no. Pero eso no era inglés. Jugaban al polo en Verano Azul. Cricket, Nunca lo no, es el dicen. cricket. Sí, cricket. Sí, oye, en la India Polo, juegan cricket. mucho y en Pakistán. Sí. Hombre, sí, todos los juegos son ingleses ahí en esa zona. Yo siempre pienso, los primeros británicos que llegaron a la India deberían flipar a otro nivel, porque claro, tú llegas hoy y también flipas a otro nivel, pues imagínate, es verdad que cada año, bueno, sigues flipando, pero tú imagínate, eso lo pienso un montón. Y los primeros británicos que llegarían aquí fliparían, dirían, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esta movida? Ya. Bueno, tendrían ¿No? la referencia a Alejandro Magno cuando llegó, también, claro. Lo leerían en algún sitio, supongo. Bueno, pues yo creo que era diferente, ¿eh? Sí, probablemente, pero no mucho tampoco, ¿eh? Nos vemos semana que viene. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Muy Buen Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.